Vete y no peques más. Tampoco yo te condeno. Yo no te condeno. Lapidar, apedrear públicamente en las redes, ¿no? Antes de estar juzgando, hay que examinarnos a nosotros mismos. Este domingo el Evangelio nos trae a este lugar, que es la explanada del Templo de Jerusalén, el lugar más disputado, más polémico de toda la Tierra Santa, quizá uno de los lugares más conflictivos del mundo, si no el que más. Y aquí detrás de mí se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, y allá atrás pueden ver la cúpula dorada del el domo de la roca. Bueno, pues en este lugar estuvo el Templo de Jerusalén, y aquí vino Jesús a enseñar, y eso es lo que se nos va a narrar en el Evangelio de hoy. E inicia por una indicación geográfica, porque al inicio se nos dice que Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿Lo ven ahí atrás? Eso que se ve allí es el Monte de los Olivos, que está al este de Jerusalén, al este del templo, al este de la ciudad santa. Jesús se retiró en la tarde al Monte de los Olivos, que aquí tengo detrás. Y justamente la escena va a comenzar a la mañana siguiente. Jesús viene por la mañana del Monte de los Olivos. Dije que está en el este, es decir, ese es la zona, el lado del que sale el sol. Entonces ya de entrada hay una carga simbólica muy fuerte, porque se nos está diciendo que Jesús por la mañana salió por donde sale el sol. Jesús es el sol que viene a iluminar el mundo, y en este momento va también a iluminarnos a nosotros con lo que va a ocurrir en este lugar. Entonces se acerca, viene al templo y viene a enseñar. ¿Dónde? Este lugar es muy grande. ¿En qué lugar va a enseñar? Bueno, pues precisamente de este lado. Toda esta zona que vemos, la zona este, estaba completamente atravesada de columnas con un techo, es decir, un pórtico. Un pórtico es esa serie de columnas, o una columnata también se le llama en italiano, que atraviesa toda la plaza para dar sombra, para refugiarse en caso de lluvia. Y era la zona donde se ponían los maestros a enseñar. Se llamaba el Pórtico de Salomón y estaba aquí. Entonces, en una de estas zonas, Jesús estaba enseñando. Dice que se sentó y toda la gente acudía a él. Todos se acercaban, venían sedientos a escuchar la palabra. Entonces, allí es donde Jesús se encontraba enseñando, cuando de repente se nos dice, se nos narra, que lo interrumpieron. Vinieron unos escribas y unos fariseos para traerle una mujer que había sido sorprendida en flagrante adulterio. Se la traen para acusarla y para usarla como trampa. Ahora vamos a ver lo que querían hacer con Jesús. Entonces la traen ahí y la acusan delante de Jesús. Hemos sorprendido a esta mujer en flagrante adulterio. Primera cosa, es interesante, ¿por qué solo trajeron a la mujer? Ciertamente esa mujer no estaba cometiendo adulterio sola, porque no se puede cometer adulterio uno solo, se necesita de alguien más. ¿Por qué no trajeron al hombre adúltero? ¿No? Ya de entrada vemos aquí un trasfondo de machismo, y al mismo tiempo vemos que realmente las intenciones son muy turbias, porque le van a decir a Jesús, mira, que en realidad Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. Efectivamente, en el libro de Levítico se pide que los adúlteros sean dilapidados, sean lapidados, sean apedreados en público, sean ajusticiados, ¿no? Entonces, allí es donde quieren sacar de Jesús una respuesta para que se contradiga. ¿Por qué? Porque saben que Jesús predica la misericordia. Y sin embargo, dicen, bueno, predica el perdón, la misericordia, pero la ley dice otra cosa, entonces vamos a ponerlo en dificultad. Si dice que hay que perdonarla, entonces nos está mandando a desobedecer la ley. Si dice que hay que apedrearla o lapidarla, entonces hay que precisamente acabar con ese discurso de Jesús del amor a los pecadores y estas cosas. Miren, precisamente aquí tenemos un montón de piedras que nos evocan lo que querían hacer justamente en este lugar.
delante del Señor con la adúltera. Bueno, pues entonces le quieren poner esa dificultad a Jesús. ¿Qué hace Jesús en el momento que le quieren poner esta dificultad? Él precisamente se inclina hacia la tierra y comienza a escribir en el suelo. Un gesto misterioso que lo va a mencionar 2 veces aquí y que ahora trataremos de entender o interpretar. No es fácil, pero resulta que Jesús está allí sin hacerles caso. Lo importante es que los ignoró, no les respondió, no dijo nada, simplemente dejó de enseñar, dejó de ver a la gente, dejó de hablar y se puso a él quizá a jugar con la tierra o en el piso, porque en realidad todo esto estaba pavimentado, ahora vamos a ver. Y él empieza a mover su dedo sobre el piso, el pavimento, y no les hace caso, los ignora y los deja sumamente preocupados, confusos, no saben cómo interpretarlo y le siguen insistiendo. Entonces están continuamente pidiéndole, respóndenos, ¿qué hacemos con esta mujer? Y Jesús sigue sin hacerles caso. Los ignora, ¿por qué? No solamente porque desprecia sus intenciones, sino también ahí hay un gesto de misericordia, que después entenderían poco más adelante con las palabras. Jesús en realidad les está diciendo, corran antes de que yo abra la boca. Si yo hablo, ustedes realmente van a terminar siendo los verdaderamente apedreados. Realmente van a pasar ustedes una humillación y una vergüenza peor que la que están haciendo pasar a esta mujer. Entonces Jesús se está conteniendo, ¿no? Se está conteniendo de hablar porque Él sabe muy bien lo que hay en los pensamientos y en los corazones. Entonces Jesús les está dando tiempo, les está dando chance, como decimos, una oportunidad de huir. Está siendo misericordioso con aquellos hombres malvados e inmisericordes. Entonces luego nos dice el Evangelio que aún así le insistieron porque no habían entendido y Jesús se levantó y ahí sí les respondió, ya que le insistían tanto. Y dijo que sí, que la podían apedrear. Hay que obedecer la ley, entonces háganlo. Pueden apedrearla, solamente que comience el que esté libre de pecado. Y con eso bastó. Inmediatamente entendieron muy bien. Jesús se inclinó y volvió a escribir sobre el piso. Este gesto enigmático de escribir sobre el piso nos evoca muchas cosas. San Jerónimo tiene la interpretación más famosa, más popular, que dice que probablemente Jesús estaba escribiendo en el piso los pecados de aquellos hombres. Es una posibilidad. Pero si pensamos que en realidad el piso estaba pavimentado porque todo esto era la plaza, la explanada del templo, era el atrio del templo, el gran atrio, y precisamente enseñando bajo el pórtico de Salomón, que estaba aquí. Entonces, no es tan probable que él haya podido escribir propiamente sobre tierra. Entonces, aquí se nos hace pensar en otra cosa. Jesús trazando signos en el piso me hace pensar que probablemente hacía algún signo que ellos entendieron, como que les dio a entender, yo sé lo que ustedes han hecho, yo sé sus pecados, ¿no? Algo que les dio a entender, sabe más de lo que creíamos, ¿no? Sobre nosotros. Eso pues es una posibilidad, pero en realidad también hay un símbolo profundo, y es que Jesús, al estar escribiendo ahí en el piso o trazando en la piedra sin dejar rastro, que en realidad es lo único que Jesús escribió, que nosotros sepamos. En toda la Biblia no se nos dice que Jesús haya escrito nada, la Biblia no la escribió él directamente. Entonces, ¿qué pudo haber estado haciendo allí? Pues en realidad ahí hay un significado, y es que Jesús no escribió con tinta en esta vida, porque en realidad
Jesús vino a escribir en los corazones, corazones de carne, aquellos que dejen o aquellos que queramos dejar que Él escriba en nosotros con el fuego del Espíritu Santo, con el dedo de la diestra de Dios, ¿no? Que es el Espíritu Santo, que escriba en nuestros corazones. En cambio, no puede escribir nada sobre la piedra. Y entonces el corazón de piedra de aquellos hombres es inútil, Dios no puede hacer nada en él. Queda completamente igual, queda sin ser transformado, sin ser grabado, sin ser escrito por la verdadera ley de Dios. La ley que ellos querían defender en realidad no puede escribirse la ley de Dios en el interior de quien tiene corazón de piedra. Entonces, probablemente algo de esto había en este gesto de Jesús. En cualquier caso, estos hombres, en cuanto oyeron esa frase y vieron a Jesús, que de nuevo escribía, comenzaron a escabullirse. Huyeron, porque los dejó en vergüenza y los dejó en evidencia. Entonces, después de esto, ya que se habían ido, probablemente alguno de ellos se convirtió. Probablemente alguno de ellos pensó, escuchó la sabiduría de Jesús y admitió su pecado, probablemente. Ojalá que así haya sido. En cualquier caso, se fueron. Y después la muchedumbre que estaba ahí escuchando todo aquello y ansiosa de ver qué iba a pasar, también terminó yéndose. Y al final solamente quedaron aquí Jesús y aquella mujer que había cometido adulterio. Y entonces es allí donde Jesús levantó la mirada y sí, y la vio a ella sola. Y le dijo, mujer, ¿nadie te ha condenado? ¿Dónde están los que te estaban acusando? Y dijo ella, no Señor, se han ido todos, ninguno me ha condenado. Pues tampoco yo te condeno, le respondió. Vete y no peques más. Importante, esta frase de no peques más es muy citada precisamente porque precisamente exige la conversión real, el propósito de enmienda. Para que haya verdadero perdón de Dios necesitamos tener ese propósito de no volver a pecar, aunque seamos débiles, aunque no podamos asegurarlo del todo porque somos unos pobres seres humanos, pero al menos que haya esa intención de no pecar más. Nos lo pide el Señor. Pero también hay que subrayar, además de esa no peques más, lo que dice también Jesús ahí, tampoco yo te condeno, yo no te condeno. Y eso es lo que vemos constantemente, Jesús que no condena a los pecadores. Sí, rechaza el pecado y odia el pecado, pero no odia al pecador, ama al pecador y no lo condena. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Bueno, pues esta escena del Evangelio en realidad también nos está hablando de todos aquellos que buscan publicar la vida privada de otros, los pecados de los demás, que creen que la mejor manera de combatir el mal es publicándolo, ¿no? Ciertamente hay ciertos males sociales, delitos, que son públicos y que hay que hacerlos todavía más públicos para denunciar. Claro que sí. Pero cuando se trata de la vida privada, íntima de las personas que se equivocan, existe una tendencia de publicar, denunciar, acusar, y especialmente hoy que se hace en las redes sociales de manera masiva, ¿no? Y de lapidar, apedrear públicamente en las redes, ¿no? Y de estar precisamente escarneciéndose contra quienes han cometido errores, pecados o cualquier tipo de fallos. Entonces, este es el examen de conciencia que se nos invita a hacer en el Evangelio de hoy, diciendo, atentos, porque antes de estar juzgando, y tan fácil que es hacerlo en las redes sociales, antes de estar juzgando, hay que examinarnos a nosotros mismos y evitar cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de escarnio público, y más bien tratar de ser misericordiosos como Cristo. Yo te condeno, vete en paz, vete sin ser condenado. Entonces, vamos a pedirle aquí al Señor que nos regale esa gracia de
también ser misericordiosos como Él. Y de nunca prestarnos a este tipo de escarnios públicos, ¿no?, que se hacen con tanta frecuencia y que tan de moda pueden estar, de individuos o de instituciones, ¿no? Y más bien tratar de practicar esto mismo, de verme a mí mismo, verme en mi interior y alejarme de todo lo que sea falta de misericordia. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús estaba en el templo, enseñando a todo el pueblo. E irrumpieron los escribas junto con los fariseos. ¿Qué traemos esta mujer sorprendida en adulterio? Según la ley de Moisés se aplica el apedreamiento. Tú que hablas del perdón, dinos cómo procedemos. ¿Respetamos esta ley o la desobedecemos? Mas Jesús los ignoró, bien sabía sus intenciones, conocía lo que había dentro de sus corazones. ¿Quién acusa y quién publica los errores de su hermano? Solo pretenden cubrir su multitud de pecados. Quien quiera lanzar la piedra, mejor renuncia a su engaño antes que el Señor revele todo su oscuro pasado. Inclinándose a la tierra, escribía con su dedo, dejando desconcertados a los que querían prenderlo. Mas como ellos continuaban e insistían con impaciencia, los miró con gran desdén y respondió con prudencia: se ha de cumplir esta ley, apedrearla sin reparo, mas solo podrán lanzar los que no tengan pecado. Jesús se inclinó de nuevo y continuó con sus trazos, mientras los acusadores huían avergonzados. ¿Quién acusa y quién publica los errores de su hermano? Solo pretenden cubrir tu multitud de pecados. Quien quiera lanzar la piedra, mejor renuncia a su engaño antes que el Señor revele todo su oscuro pasado. Comenzando los más viejos, se dieron la media vuelta y después la multitud desapareció completa. Al final solo quedó el Señor con la acusada, que seguía allí delante, asustada y humillada. Y Jesús le preguntó: ¿dónde está quien te acusaba? Los perfectos sin pecado, sin defectos y sin mancha, ninguno me condenó. Todos desaparecieron. Vete y ya no peques más. Yo tampoco te condeno. ¿Quién acusa y quién publica los errores de su hermano? Solo pretenden cubrir su
mejor renuncia a su engaño.